Jean-Paul Sartre convirtió el pensamiento y la filosofía en algo glamuroso. Nació en París en 1905. Su padre, capitán de la marina, murió cuando él era un bebé y creció muy unido a su madre hasta que ella se volvió a casar, a pesar de su deseo, cuando él tenía 12 años. Sartre pasó la mayor parte de su vida en París, frecuentando los cafés de la orilla izquierda. Tenía estrabismo, un ojo desviado y usaba unas gafas muy características y pesadas. Era de baja estatura, más o menos 1,75, y a menudo se describía a sí mismo como feo. En los años 60, Sartre era un nombre muy conocido tanto en Europa como en Estados Unidos, al igual que su filosofía, el existencialismo. Sartre es famoso principalmente por su libro El ser y la nada del 1943, que aumentó su reputación, no tanto porque la gente entendiera sus ideas, sino porque no las llegaba a comprender del todo. El existencialismo se basa en una serie de ideas claves. La primera: las cosas son más extrañas de lo que pensamos. Sartre prestaba mucha atención a los momentos en los que el mundo se revela mucho más extraño y desconcertante de lo que normalmente admitimos. Son momentos en los que la lógica diaria se vuelve inasequible, mostrando que las cosas son altamente contingentes, absurdas y aterradoras. La primera novela de Sartre, La náusea, publicada en 1938, está llena de evocaciones de esos momentos. En cierto momento, el protagonista Roquentin, un escritor de 30 años que vive en una ciudad costera ficticia en Francia, está en un tranvía. Pone la mano en el asiento, pero luego la retira rápidamente. En lugar de ser un objeto de diseño básico y obvio que apenas merece atención, el asiento le parece profundamente extraño. La palabra asiento se desliga de su significado y el objeto en sí brilla en toda su rareza primordial, como si nunca antes hubiera visto uno. Roquentin tiene que recordarse a sí mismo que eso es algo para sentarse. En ese momento aterrador, Roquentin ha vislumbrado lo que Sartre llama el absurdo del mundo. Un momento así es el núcleo de la filosofía de Sartre. Ser sartreano es ser consciente de la existencia tal como es. Una vez que nos despojamos de los prejuicios y suposiciones que nos brindan nuestras rutinas cotidianas, podemos adoptar una perspectiva sartreana en muchos aspectos de nuestra propia vida. Piensa en lo que conocemos como una cena con tu pareja. Bajo esta descripción, todo parece bastante lógico, pero un sartreano despojaría esa normalidad superficial para mostrar la extrañeza radical que se oculta debajo. Cenar realmente implica esto, cuando tu parte del planeta ha sido formada por la energía de una lejana explosión de hidrógeno y helio. Colocas tus rodillas debajo de pedazos de un árbol cortado y te llevas a la boca secciones de animales y plantas muertas, mientras a tu lado otro mamífero cuyos genitales a veces tocas hace lo mismo. Segundo, somos libres. Estos momentos extraños son desorientadores y aterradores, pero Sartre quiere llamar nuestra atención sobre ellos por una razón central. Tienen dimensiones liberadoras. La vida es mucho más extraña de lo que pensamos, pero también es mucho más rica en posibilidades. Las cosas no tienen que ser como son. Al ejercer plenamente nuestra libertad, nos encontramos con lo que Sartre llama angoisse o angustia de la existencia. Todo es aterradoramente posible, porque nada tiene un sentido o propósito preestablecido dado por Dios. Los seres humanos lo inventamos sobre la marcha y somos libres de liberarnos de las cadenas en cualquier momento. 3. No debemos vivir en la mala fe. Sartre acuñó el término mala fe para describir el fenómeno de vivir sin asumir debidamente nuestra libertad. Tenemos mala fe cuando nos decimos a nosotros mismos que las cosas deben ser de una determinada manera y cerrarnos los ojos a otras opciones. Es mala fe insistir en que debemos hacer un tipo de trabajo específico, vivir con una persona concreta o establecer nuestro hogar en un lugar determinado. La descripción más famosa de la mala fe aparece en El ser y la nada,
cuando Sartre observa a un camarero que parece demasiado dedicado a su papel, como si fuera principalmente un camarero y no un ser humano libre. Sus movimientos son rápidos, precisos y apresurados. Se acerca rápidamente a los clientes, se inclina un poco demasiado hacia adelante, su voz y sus ojos expresan un exceso de interés por el pedido del cliente. El hombre, probablemente basado en alguien del café de Flores de Saint-Germain, se ha convencido a sí mismo de que es esencialmente y necesariamente un camarero en lugar de ser una criatura libre que podría ser un pianista de jazz o un pescador en un barco del Mar del Norte. 3. Somos libres para desmantelar el capitalismo. El dinero es el factor que más impide a las personas sentirse libres. Muchos descartamos opciones potenciales, mudarnos al extranjero, probar una nueva carrera, dejar a nuestra pareja, diciendo: eso sería posible si no tuviera que preocuparme por el dinero. Esta pasividad hacia el dinero enfurecía a Sartre a nivel político. Para él, el capitalismo es una máquina gigante que crea una sensación de necesidad inexistente en la realidad. Nos obliga a decirnos a nosotros mismos que debemos trabajar un determinado número de horas, comprar un determinado producto o servicio, entre otras cosas. Pero esto niega la libertad y rechaza la posibilidad de vivir de otras formas. Debido a estas opciones, Sartre se interesó en el marxismo durante toda su vida. En teoría, el marxismo parecía permitir a las personas explorar su libertad, reduciendo el papel que desempeñan las consideraciones materiales en sus vidas. En los años 60, Sartre participó en numerosas protestas en las calles de París. Fue detenido nuevamente en 1968, pero el presidente Charles de Gaulle logró que lo indultaran diciendo: no se detiene a Voltaire. Sartre también visitó a Fidel Castro y al Che Guevara, y los admiró profundamente a ambos. Como resultado de estas conexiones y su política radical, el FBI mantuvo un extenso archivo sobre Sartre, tratando de deducir el verdadero significado de su filosofía sospechosa. Sartre es inspirador en su insistencia en que las cosas no tienen por qué ser como son. Está enormemente consciente de nuestro potencial insatisfecho, tanto como individuos como especie. Nos insta a aceptar la fluidez de la existencia y a crear nuevas instituciones, hábitos, perspectivas e ideas. Reconocer que la vida no tiene una lógica preestablecida y que no tiene un significado intrínseco puede ser una fuente de inmenso alivio cuando nos sentimos oprimidos por el peso de la tradición y el statu quo.